Seguro Nacional de Salud, la ARS de todos. Suscríbase llamando al 809-333-3822. Afíliese y disfrute de los mayores beneficios de SENASA, Seguro Nacional de Salud. Como también, comida saludable usted encuentra en Cerdo Centro 27 con privada, desde las 11 de la mañana hasta las 3:30, un amplio menú de comida empresarial y, por supuesto, la especialidad, carne de cerdo. Cerdo Centro 27 con privada. Bien, señores, muchas personas desconocen que para los que coordinamos conversaciones con políticos, a veces nos resulta incómodo conversar con ciertas personas. Para nosotros específicamente constituye a veces una especie de zapatos cómodos conversar con Pelegrín Castillo. Nos facilita mucho la cosa porque es del tipo de político que uno puede disentir de ello y entiende las posiciones de los otros sin irritaciones. Y justamente vamos a conversar con Pelegrín, pero yo quisiera un regalito de Pelegrín antes de entrar en materia. Pelegrín, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, gracias al público televidente de Bien. Pelegrín, 110. ¿Cuál fue el año en que se inició tu primera gestión como legislador? 1994. 94. Sí. Del 94 tuviste 6 años o 4. Del 94 al 98, acuérdense que el único periodo de 6 años es el último, del 2010 al 2016. Y ahí yo no lo completé. Yo salí a formar el Ministerio de Energía y Minas. Del 94, ¿hasta qué fecha tuviste de legislador? Hasta abril del 2014. Es decir, Ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente. Bien, la pregunta es la siguiente. Siendo la Fuerza Nacional Progresista y específicamente las posiciones del doctor Castillo, tu padre y compañero de partido, y las posiciones de alguien que fue la gran revelación de la política dominicana, que fue Vinicito, ¿cuál fue el elemento que hizo posible que tú fueras no solamente un legislador con buenas relaciones, sino un legislador de un sector conflictivo frente a los demás, a los compañeros del PRD sobre todo, y inclusive del mismo reformista? ¿Cuál fue la causa de que tú pudiste mantener tan buenas relaciones con el resto de tus compañeros de Congreso? Mire, cuando yo llegué al Congreso, llegamos a un ambiente muy enrarecido, había mucha tensión, mucha contradicción. Sí, acabábamos el caso de Peña, ¿te acuerdas? De pasar las elecciones en el 94. En la primera legislatura, la verdad es que se vivió, yo experimenté un momento muy difícil. Recuerdo que hablé con Tony Raful, que era el vocero del PRD. Yo le dije, mira, Tony, yo vine a trabajar aquí al Congreso. Yo no vine a confrontarme. Ustedes son la bancada mayor de en ese momento el PRD era mayoría en la Cámara. Si nos vamos a una contradicción, realmente yo no voy a perder. Vamos a perder el tiempo todos, porque vamos a estar permanentemente en discutiendo una discusión estéril. Yo vengo con propuestas, vengo con ideas, espero que la valoren, no porque yo la proponga o no, sino por sus méritos propios. Y lo mismo voy a hacer yo con la propuesta de ustedes. Tony, que es una persona amigable y muy razonable, entendió el mensaje y empezamos a trabajar. La primera ley fue el derecho a la llamada de toda persona detenida. Ah, sí, el derecho a la llamada telefónica a un abogado. Eso lo apoyó todo el mundo. Y ahí empezó a construirse una relación de confianza, de trabajo,
donde las propuestas nuestras eran propuestas muy transparentes, muy claras, dirigidas a fortalecer la agenda nacional y la agenda, lo que yo llamo la pequeña gran agenda. Y puedo decir con satisfacción que a lo largo de esos 20 años contamos con el apoyo de todas las bancadas. En algunos momentos sí, leyes nuestras que generaron conflictos, tensiones, no se aprobaron, pero muchas leyes importantes se aprobaron. Para eso hay que tener también paciencia y perseverancia y tener apertura, más allá de las diferencias, sentarse a discutir, llegar hasta donde se puede llegar a acuerdos. Bien. Y eso fue la clave. Y quiero destacar que con el PRD precisamente, porque teníamos esos conflictos históricos, nosotros establecimos relaciones muy, muy positivas. Mira, con Pacheco, con el apoyo de Pacheco, logramos aprobar la ley del consumidor. Bien. Pacheco y Lila. Bien, Peregrín, ¿cuál fue el mecanismo mediante el cual, yo te he preguntado eso en el pasado, pero ahora está en el tapete, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual un grupo de legisladores, tú coges la lista de los últimos años, cómo votaron con el tema de Odebrecht, y ves que hay un grupo de 4 o 5 que siempre votaron no? Un grupo votó dependiendo de la importancia del proyecto, y hay 92 que siempre dijeron que sí. Sin entrar en cómo votaste, la pregunta es la siguiente: ¿cómo se mueve un Congreso en que tú tuviste casi 20 años? El tráfico de aprobaciones de proyectos donde te dicen, bueno, pero tú me estás trayendo un contrato energético aquí que te va a producir muchísimo cuarto, entonces, ¿cuánto es lo mío? De eso hay gente, pero ¿cómo es posible que, por ejemplo, que el caso tuyo, de Minú, después de Paliza, de un grupo de gente, no se enteran de que eso está pasando allá adentro? Es que no le hablan a ustedes de eso. Mira, doctor, en 20 años, cuando yo estuve en el Congreso, a mí nadie me hizo ninguna propuesta de soborno ni nada parecido. En una sola ocasión, lo voy a contar, yo hice un planteamiento público que fue muy sano, porque yo llevaba a mis hijos al Colegio de La Salle y veía después en el consulado americano mucha gente haciendo fila desde la madrugada, cogiendo agua, sol. ¿Consulado? Americano, Ajá. Ahí en la Máximo Gómez. Y yo hice el planteamiento público en la Cámara de que eso era algo afrentoso y que había que ponerle fin. Humillante. Y que el gobierno tenía que hacer un esfuerzo de construir, si no lo hacía el consulado, el gobierno dominicano, una instalación para que los dominicanos pudieran sentarse ahí. Cuando yo hice el planteamiento, me llamó un funcionario del gobierno, era del PLD, y me dijo, mira, nos gustó mucho la propuesta tuya. Entonces me preguntó, ¿tú tienes algún ingeniero que quiera hacerlo? Yo le dije, mira, cuando yo hice esa propuesta no la hice pensando en una obra. Pero él me lo dijo muy natural, porque él entendía, como lo más natural del mundo, que si yo era el proponente, yo tenía, vamos a decir, preferencia en seleccionar el ingeniero. Bien, ya entendí. Nunca te proporcionó. Ahora otra cosa. Siguiendo entre Peregrín, la percepción a veces es más importante que la realidad. Tú tienes la percepción de que últimamente están entrando más haitianos al país que antes. No es una percepción, o mejor dicho, es la percepción de una realidad. Porque se usa mucho la afirmación de que eso es una percepción como algo diferente a la realidad. Coinciden las dos cosas en este caso. La verdad es que en este caso la percepción es la percepción de la realidad de lo que está pasando. Aquí hay un efecto llamada, y es una cuestión racional. ¿Un efecto? Llamada. Usted tiene una frontera abierta de 391 kilómetros.
El Estado Dominicano está violando su ley, su constitución, permitiendo que todos los trabajos públicos y privados, generados incluso con inversión pública, se le dé preferentemente, no como dice la constitución a los dominicanos, sino a los haitianos. Le están dando los bienes y servicios que ellos no aseguran en su país. Aquí le están dando agua potable, electricidad, acceso a salud sin restricciones y ya educación. Además hay todo un entorno general que se está propiciando por parte de grupos de poder económico, por parte de instituciones sociales y religiosas, por parte de poderes internacionales, de acogerlos aquí y asentarlos aquí. Vienen, entonces esa es la realidad. Peregrín, recientemente unos familiares libaneses se acercaron a mí, me dijeron, mira Julio, nosotros estamos recogiendo no firmas, sino estamos recogiendo pensamiento para convencer a los libaneses nacidos fuera del Líbano, pero con derechos de ser libaneses, de que en el Líbano, si las cosas siguen como van, la mayor cantidad de libaneses van a vivir fuera y quienes van a decidir el futuro del Líbano van a ser los que llegaron después como refugiados palestinos o de algunos lugares que ya tienen importantes posiciones de mando en el Líbano. Y estaban tratando de que toda la comunidad se activara como ciudadanos del Líbano, porque en un momento dado se iban a convertir en minoría. Pregunta, ¿qué año tú tienes señalado para que esa situación de seguir como va, prórroga, aquello, lo otro, entrada libre, hacerse el loco, qué año tú estimas para que el futuro de la República Dominicana lo decidan los haitianos? Aquí. A mí lo que más me preocupa no es tanto el proceso ese, porque yo sé que el país va a reaccionar. A mí lo que más me preocupa es la posibilidad de que se produzcan choques de poblaciones y produciéndose choques de poblaciones se creen condiciones para una intervención internacional. No hay que ser un genio para saber. ¿Y esa intervención va a favorecer a los haitianos? Evidentemente que si en este contexto regional, mundial, se produce una intervención a la isla y ya hay señales muy claras y es prolongada, ahí nos queda un escenario de conflicto muy difícil, muy duro, o la disolución del Estado Dominicano para dar nacimiento a algo diferente, que es lo que se está planificando. Bien, nosotros ahora, lo hemos advertido hace muchos años. Yo veo otro problema y quiero tu opinión. El problema no es solamente lo que hemos hablado, sino que hay un sector dominicano que entiende que las posiciones que tú has planteado están equivocadas. ¿Qué argumento utilizan los que promueven? Dicen, no, nosotros no queremos la unidad, lo que queremos es la ley. Realmente, ¿qué argumento utilizan esas personas? Es nada más humanitarismo. Mire, aquí nadie tiene derecho a ser ingenuo. Y todo el que ha estudiado mínimamente lo que ha pasado, está pasando, sabe perfectamente. Haití es un estado fallido, zona de desastre ecológico, zona de desastre sanitario, narcoestado. Las potencias lo saben, las clases dirigentes haitianas lo saben, los de aquí todos lo saben, y eso en privado te lo aceptan, pero no actúan en consecuencia. Y entonces, precisamente por el involucramiento que ha tenido Estados Unidos en Haití y la comunidad internacional en Haití en los últimos 20 años, la política ha sido tratar de comprometer a República Dominicana a base de sobornos a sus clases dirigentes o chantajes a sus clases dirigentes, comprometerlo en el rol
de Estado pivote, de Estado de soporte de Haití. Nosotros nos hemos convertido en los hechos en una especie de zona de descompresión de la crisis haitiana. La idea que está en la base de todo eso, y lo digo, puedo abundar ampliamente, la base que está, la visión que está en la base de todo eso, es la idea de que nosotros vamos a ser hegemónicos en la isla, de que se va a unificar el comercio y la inversión bajo el dominio dominicano. Y eso es un error. Eso de creer que nosotros vamos a ser hegemónicos en la isla y que vamos eventualmente a poner a Haití bajo control nuestro es un gravísimo error. Eso ni ayuda a Haití a salir de la crisis y nos desestabiliza a nosotros. Y esto que dice José Israel Cuello, que el único camino, es la dominicanización de Haití, porque en caso contrario sería la haitianización de República Dominicana. Es que esa es una idea completamente equivocada. Eso es llevar el escenario de conflicto al nivel más alto, porque pretender que los haitianos van a renunciar a sus derechos nacionales bajo la férula, bajo el control dominicano, es un solemne disparate. Bien, la razón por la que los haitianos, entonces ustedes fueron poder y fueron director de migración, pero hay una cosa. Poder no. Fueron poder directo, y el director de migración, perdóname. Ustedes fueron, en otro le dan migración. Ahora, se sabe bien que la política migratoria es una facultad de la presidencia de la República. Eso también, igual que la Cancillería, la política exterior. Ahora, Pellegrini, están entrando muchos haitianos en la República Dominicana. 391 kilómetros, tú no puedes, hay zonas que tú y yo sabemos que no es que no hay un soldado, no, es que tú no sabes dónde está. Si tú no estás donde está una pirámide, tú no sabes dónde está. Tú saludas a una persona ahí. Yo puedo invitarte el domingo, que vamos a la finca de los Castillos, de los Aguacates, y tú vas a ver una zona muy amplia que no sabe dónde estás. Realmente tienes que llegar a la pirámide para saber dónde está. 391 en que hay territorio común. Militares que dejan pasar por dinero. Te dan, entra. Dominicanos que tienen bandas, mafias o lo que tú quieras, que te buscan desde tu pueblo de origen y te llevan hasta Santiago. Y que un haitiano en República Dominicana puede ir desde Dajabón hasta La Romana sin pisar asfalto. Conoce perfectamente nuestro campo. La razón por la que todo eso se resume en permisividad, porque si quisieran, ahora, se habla de un muro, bueno, un muro, pero un muro que tiene puertas, y por esa puerta entra gente con visa, gente sin visa, gente que pague, gente de mafia, todo entra. La pregunta es la siguiente: ¿creen las autoridades dominicanas? No me estoy refiriendo al gobierno de Danilo, sino todo lo que no sea Balaguer, Hipólito, Leonel y Danilo. ¿Creen de verdad que descompresionando a Haití y complaciendo a Estados Unidos de que este sea una válvula de escape, ellos van a conseguir la buena pro de un gobierno que no se maneja de manera central, sino que se maneja con agencias? Tú puedes acordar con las migraciones de las Naciones Unidas dejar entrar 1 millón de haitianos cada año, pero el departamento, hay otros departamentos que no te van a permitir que tú robes. Por ejemplo, no, yo puedo robar lo que me dé la gana, y yo puedo, si yo le firmo, Hipólito le firmó inclusive acuerdos con Hertel, que tú y yo sabemos
que no eran legales, que tenían que ir al Congreso. Pregunta, ¿se creen los políticos dominicanos que dejar entrar a haitianos es complacencia con Estados Unidos? Sin duda. Mire, doctor, yo puedo darle muchos testimonios de cuál es la visión que impera en la comunidad internacional, en los más altos niveles. ¿Cuál es la visión que tienen los propios haitianos, del liderazgo haitiano? ¿Y cuál es la visión que hay aquí? Se ha asumido la idea de que nosotros inexorablemente tenemos que ir a una relación de integración, pero resulta que es un enfoque completamente erróneo. Inducir una integración entre un Estado fallido y un Estado débil, vulnerable, es generar la caída del Estado débil y su conversión en Estado fallido. Nosotros tenemos una oportunidad. En este escenario internacional tenemos la oportunidad de producir un cambio importante, porque el entorno internacional está cambiando, está tornándose favorable para que el planteamiento dominicano sea renovado y sea, más que renovado, sea cambiado radicalmente. Cuando nosotros hablamos de muro, como Fuerza Nacional Progresista, incluso tenemos un proyecto de ley para la construcción del muro. No lo hacemos con una visión simplista de creer que el muro va a resolver el problema que hay. El muro es un mensaje. El muro físico-tecnológico. Tú dices que el muro tiene diferentes lecturas. Claro, porque ¿qué es lo que nosotros necesitamos cambiar? Frente a un Estado fallido, el deber de nosotros es internacionalizar la solución, lograr el compromiso más alto de la comunidad internacional y de los propios haitianos en la reconstrucción de Haití en Haití, sin pretender ejercer hegemonía ni tutela en Haití, pero mucho menos sin aceptar asumir más carga de la que ya hemos asumido. Entonces, construir el muro con el concepto de un referéndum ordenado por el pueblo es la señal más poderosa que se le está enviando al mundo, a la comunidad internacional, de que aquí hay que buscar otra salida, porque si se insiste en la salida minimalista, en la salida concebida solamente en el plano insular, lo que va a provocarse es un escenario de conflicto donde va a haber nosotros vamos a perder mucho, pero la región va a perder mucho. La isla tiene 22 millones de habitantes y los escenarios internacionales que tenemos son sumamente complejos y peligrosos. Este es un escenario muy volátil. ¿Y qué tiempo tú le das a esos países sudamericanos que están recibiendo miles de haitianos? Porque tú y yo sabemos que ellos no le van a dar mucho más vigencia a esto. Tarde o temprano eso para, porque la Amazonia tú no la puedes poner en peligro, y los bosques de Chile, que es uno de los principales productores de madera, tú sabes lo que va a pasar. Mire, yo le voy a referir lo que fue el núcleo de la conversación mía con el enviado del presidente Chirac en el año 2004. El francés. El francés. Régis Debray, el intelectual francés periodista que escribió la biografía acompañó a Guevara en Bolivia, después fue comisionado en el año 2004 por el presidente Chirac para que viniera a Haití y a la isla de Santo Domingo a conocer las impresiones de los líderes de la isla y específicamente de Haití, y elaborar el informe de Debray, que era la respuesta de Francia al reclamo de Aristide de una indemnización de 20.000 millones de dólares. Debray habló con el presidente Mejía. Yo tuve el privilegio de hablar largamente con él, porque él tenía una cita con el general Soto Jiménez que se suspendió, y entonces el tiempo de Soto también yo lo aproveché para esa entrevista.
El planteamiento de ellos fue, primero, que ellos no tienen una responsabilidad especial con Haití, como lo estaba planteando Aristides, pero que sí tenían interés de ayudar a Haití a que se levantara, como tienen interés con todos los países donde Francia tuvo presencia y especialmente jugó un papel decisivo en su gestación. Eso fue lo primero. Lo segundo, fue muy claro diciéndome que ellos necesitaban de República Dominicana para evitar que los haitianos siguieran llegando a Guadalupe, a Martinica y a Guyana. Porque ellos entendían que la mayoría de los haitianos estaban saliendo desde República Dominicana. Que había que reforzar los controles para evitar ese problema. Que eso le estaba generando a ellos un conflicto muy serio en Guadalupe, Martinica y Guyana. Cuando yo le pregunté, se lo dije un poco en sorna, por qué Francia no asumía un compromiso internacional con Haití y abría la Guyana para que esa migración se asentara masivamente en Guyana. Él fue muy claro diciéndome eso mismo, que Guyana era un territorio estratégico de Francia y que además los núcleos de franceses que viven ahí no aceptarían eso. Entonces, ¿qué le quiero decir? Mire, esa visión de Debré es la misma que tienen los norteamericanos, la misma que tienen los ingleses, la misma que tiene todo CARICOM. No quieren flujos migratorios haitianos en su territorio, pero entienden que en la isla de Santo Domingo, como lo entendió Jefferson en el año 1801, debe ser el espacio de expansión, de gestión de la crisis. Obviamente eso implica la liquidación del Estado Dominicano si ese proceso continúa. Bien, es necesaria una pausa y nos quedan muchos temas. Vamos a ver si pautamos 1000 programas. Sí, cómo no, volvemos en unos instantes. Fuerza Nacional Progresista, dirigente. Y precisamente a propósito del anuncio reciente y de las intenciones manifiestas del gobierno de Haití de volver a tener un ejército, ellos hablan de orden interno, freno del contrabando y de una sustitución de lo que serían las labores que está haciendo la MINUSTAH, en cierta forma. ¿Hay otros propósitos que pudiera usted ver como móviles para llevar a cabo esa reestructuración, ese nuevo intento de armar el país? Pero el mayor deseo de República Dominicana es que aparezca en Haití un liderazgo capaz de reconstruir las bases del Estado Nacional. Y eso obviamente implica la creación de un aparato coercitivo. Ojalá aparezca ese liderazgo. En los últimos decenios eso no se ha visto. Los haitianos no se han podido poner de acuerdo en un proyecto nacional y todos sus problemas se han agravado. Es una nación emblemática que carece de proyecto nacional. Entonces, y que carece de Estado incluso. Hay hasta toda una discusión teórica acerca de si alguna vez tuvo Estado. El punto es que la construcción del ejército, si está desmarcada dentro de esa visión de reconstruir las bases del Estado, hay que saludarla. Ahora, la preocupación que surge es que no tenga esa visión, que sea más la respuesta de un sector que quiere en este escenario acrecentar su poder y obviamente existe el riesgo de que eso termine entonces como ha terminado, como mecanismo represivo, como ha terminado en otras ocasiones. La crisis de Haití es una crisis muy honda, no la van a resolver los haitianos por sí solos. Tiene que haber un esquema de corresponsabilidad. Es el planteamiento que nosotros venimos haciendo hace muchos años. Yo quiero recordar que la primera propuesta de solución internacional la formulé yo
en el año 1997 y conté con el apoyo de todas las fuerzas políticas, con el visto bueno del Partido Reformista, con el visto bueno del PRD, el doctor Peña Gómez incluso le dio el visto bueno, y con el visto bueno del PLD. Ahí ¿a qué proponíamos en el año 97? Estamos hablando que para esta fecha aproximadamente, la creación de un fondo internacional regional de ayuda a Haití, que se iba a nutrir con los recursos del Club de París, de la deuda de los países de la Asociación de Estados del Caribe con el Club de París, y crear un organismo que gestionara la reconstrucción de las bases nacionales de Haití. Eso es en el año 1997. Lamentablemente, yo lo planteé al presidente Fernández en ese momento. Él me dijo, la cumbre se va a hacer aquí, pero nosotros no le hemos explicado a los haitianos eso, y yo sorpresivamente no debo plantearlo. Tenía razón, porque como era algo que tenía que ver con Haití, en esa cumbre no podía plantearlo sin antes hablar con Haití. El punto es que esa propuesta se hizo porque desde el principio nosotros hemos visto que hay que internacionalizar la solución, y tiene que ser con un esquema de corresponsabilidad de los propios haitianos, de la comunidad internacional, la internacional y la regional, y de República Dominicana, porque nosotros no debemos desentendernos del problema. Es un problema geopolítico que está planteado, el más complejo de todo el continente. Hay una conspiración de silencio para enmascarar lo que está pasando. Porque aquí, por ejemplo, se habla de problemas migratorios. Señores, aquí no hay problema migratorio, aquí hay un proceso de ocupación progresiva. Eso no es problema migratorio, eso es ocupación progresiva. ¿Qué problema de desarrollo que tiene Haití? No, Estado fallido, lo sabe todo el mundo. Entonces, hay que abogar por ese esquema de corresponsabilidad. Nosotros hemos dicho, y lo quiero repetir aquí, la Fuerza Nacional Progresista, y particularmente quien habla, somos los mejores aliados de Haití como nación, y somos los peores enemigos de una solución dominicana a los problemas haitianos. Bien, Peregrín, recientemente la Cancillería con bombos y platillos anunció que se estaba firmando un acuerdo entre Honduras, Salvador y República Dominicana que permitía el libre acceso a ambas naciones por parte de nacionales dominicanos y de esas dos naciones sin visa. Nosotros hicimos un comentario de que realmente en Centroamérica, después de la guerra salvadoreña y Honduras por su condición, son los dos países con Guatemala que tienen mayor delincuencia y que eso iban a abrir una puerta. Nos contesta la Cancillería que realmente el acuerdo existía, estaba firmado y que solamente funcionaba desde hace años, de allá para acá, que solamente salvadoreños y hondureños podían entrar sin visa, pero que nosotros no. Y lo que se hizo fue poner la parte dominicana. Sobre ese tema de viajes sin visa, que para mí significa un avance, porque yo creo en el hombre que se pueda mover para todas partes, sin restricciones, siempre que haya reciprocidad. ¿Qué nos pasa con los haitianos? Por ejemplo, tú y yo vamos a Haití y no sé por qué no nos sentimos cómodos, porque nos sentimos rechazados y necesitamos muchos requisitos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la reciprocidad con ese tipo de países como Haití, Honduras, Salvador, etcétera? Mire, doctor, yo creo que estamos viviendo una etapa de la humanidad donde podemos abocarnos a situaciones muy conflictivas. En el siglo XX, la búsqueda de una utopía, que era la implantación del comunismo, provocó mares de sangre, millones de víctimas, especialmente en Rusia, en China y en muchas partes del mundo, en el intento de
hacer realidad la utopía de la sociedad sin clases. Eso es lo primero. Ahora en el siglo XXI estamos presenciando otra utopía que puede ser muy sangrienta o más sangrienta que esa. A partir de una visión subyacente de que la economía mundial se va a unificar alrededor de los mercados, se ha ido difundiendo la idea de que las fronteras y las naciones y las identidades están desapareciendo. Es bueno que haya, vamos a decir, muchas facilidades para el movimiento de las personas, pero las naciones existen, los estados existen, y una sociedad solamente puede recibir los flujos migratorios que es capaz de integrar, que realmente necesita. Cuando se excede de ese límite, empiezan los problemas. La visión que están impulsando muchos actores en el mundo, desde posiciones ideológicas históricamente divergentes, pero en este punto confluyentes. Por ejemplo, muchos cristianos tienen esa visión, muchos gente de izquierda tienen esa visión, muchos liberales tienen esa visión. Esa visión está probando que puede ser mucho más sangrienta que la del siglo XX. Porque las naciones existen. Entonces, construir una globalización sobre la base de la eliminación de la frontera y de las identidades nacionales y permitir la libre circulación es un absurdo. Con Centroamérica hay afinidades y hay acuerdos, porque hay que decir una cosa, tenemos acuerdos de libre comercio que no le hemos sacado los beneficios que debiéramos sacar. Yo conversaba ahora, porque acabo de regresar de Guatemala, con algunos aliados de la Unión de Partidos Latinoamericanos que son diputados en el Parlacén, y le recordaba, por ejemplo, que un tema de agenda regional es la creación de una flota mercante regional, de cabotaje regional incluso, entre Centroamérica y República Dominicana, y después para expandirla a todo el Caribe. Eso le puede hacer mucho bien. Mira, justamente a la economía regional. Uno de los, aunque nosotros nunca hemos trabajado en un proyecto político, porque a veces pienso que aunque el objetivo sea correcto, el camino que ustedes y la fuerza han seguido, como que no ha sido el que a mí me guste. No es que está incorrecto, sino que a la gente le gusta que las cosas estén a su medida. Pero de los políticos dominicanos, hoy en el 2020, que va a ocurrir y ya hay que prepararse, Pelegrín Castillo tiene la mayor capacidad integral para constituir y presidir un gobierno en República Dominicana, porque tiene visión de la migración, tiene visión de lo internacional, tiene visión. Inclusive en estos días estuve viendo algo que me llamó la atención y recordé el famoso proyecto de aguas territoriales que presentaste. Y hay unos científicos que piensan en el talud. Y digo, ¿y qué es el talud? Por el talud se dice cuando Gonzalo Castillo hace una loma, sí, y Odebrecht el talud de los países de la es cuando la isla debajo del agua se prolonga algunos kilómetros más. Ellos comienzan a contar las 200 millas del finalizar el talud. Y digo, pero Pelegrín se fue casi 15 años delante, sí, en ese proyecto de las 200 millas de agua territorial. Ya no es proyecto, es ley. Que teníamos ahí con la gente de Caico y los ingleses, ¿verdad? Y entonces digo, caramba, pero qué pena que en el momento... espérate, y en el tema de medio ambiente. Hoy tú sabes lo que es tener Pelegrín que ir y sacar al pobre Tony de su casa, que ya estábamos dedicados al retiro, Tony Isay, ¿verdad? Y meterlo en la dirección, en el Ministerio de Minas.
Pues un abuso de Pelegrín, meter al pobre Tony ahí en medio ambiente, ¿verdad? Y él tenía una visión clara, pero por un chismecito, una mierdería de diferencia, de que dejar un ministerio que estaba dado a operar ya ahora, incluyendo energía, porque ya dentro de poco le toca asumir energía. Y hoy día no fuera Aristi Escudero el presidente de Catalina, si no fuera el ministro de Energía y Minas. Pelegrín, realmente todos esos proyectos, cuando tú enlazas lo correcto con lo posible y con los daños que le produce la política y los compromisos de tipo político a un partido como La Fuerza, en que tú ves cómo tú no tienes a Pelegrín en la Marcha Verde, porque él sabe que ahí hay gente que propugna por la unidad de la isla y por el aborto, porque es una agenda común. Háblanos de eso. Mire, doctor, yo le voy a decir, en mis 37 años de política, haciendo política y estudiando política, porque hay gente que hace política y no estudia política. Yo he hecho política y he estudiado política. Una parte importante la he desarrollado en el Estado, 20 años en el Congreso y un año formando un ministerio estratégico para el país, pero con varios años trabajando la agenda de ese ministerio. En ese ministerio. Yo le puedo decir y comprobar, se lo puedo probar, que el problema de República Dominicana es que tiene un proyecto nacional débil. La mayoría de los problemas nuestros, tienen que ver esencialmente con que las clases dirigentes, políticas, empresariales, intelectuales, religiosas, militares, no terminan de asumir con responsabilidad su rol de dirigir un Estado nacional. Es más, hay muy poca conciencia de eso. Eso yo lo he podido comprobar en este tema de Haití. Lo hemos podido comprobar en el tema de las definiciones de los espacios marítimos. En la política de exploración de petróleo y gas, que para cualquier país eso es fundamental. En la gestión de los recursos hídricos. Cuando yo entré al Congreso, el doctor Balaguer acababa de mandar la ley de agua. Y recuerdo que me dijo en varias ocasiones, ocúpese de Haití, pero no se olvide que el tema principal de República Dominicana y de la isla es el agua. Y yo salgo del Congreso y todavía la ley de agua no se aprueba. Óigame. ¿No será, Pelegrín, que aquí pensamos que el país comienza y termina cada 4 años? Ese es el problema que tenemos. Nosotros tenemos un Estado cada día más limitado, más infuncional. Sí, pero el agradecimiento no es eterno. Doctor. El agradecimiento no es eterno. No es posible que por el hecho de que el presidente Fernández, una estrella como ser humano, un magnífico en su cortesía, haya facilitado que la fuerza haya tenido presencia. No es posible que nos hemos ido más allá por agradecimiento de una línea que el sentido común te dice, ya, presidente, gracias. Yo creo que la fuerza le dio prestigio a ese grupo. Pero ustedes no vamos a poder discutir, Pelegrín, porque usted no está de acuerdo conmigo. Déjeme decirle, porque esa no es la historia. Es otra. Usted tiene ahí la percepción que usted tiene en la realidad es equivocada. Sí. Pero, mire, cuando a mí me hablaron del proyecto de reelección del presidente Medina, me lo planteó en ese entonces colega Gonzalo Castillo. Yo le dije claramente, nosotros no tenemos ningún inconveniente en apoyar el proyecto de reelección del presidente con dos condiciones. Primero, que se respete
el mandato constitucional, el presidente referéndum. plantee el referéndum. Sí. Eso se lo habíamos pedido a Leonel Fernández. El partido que se opone al proyecto del senador Bautista de reelegir al presidente Fernández es la Fuerza Nacional Progresista. Carlos, el culpable preferido. Óigame. Oye, a Balaguer lo cogimos Pelegrín y yo, y cada vez que inventaba Vincho, Balaguer otra vez. Pero cuando tuvo que tener diferencia con Balaguer, le dijo, no, ya presidente, hasta aquí. Pero con Leonel todo Óigame, es sí, la segunda motivación fue muy clara. Nosotros le dijimos claramente, y esto fue decisivo. Mire, esto fue decisivo. Nosotros le dijimos claramente al presidente, mire, presidente, a Gonzalo yo se lo dije, si el presidente asume el discurso de La Habana, lo reafirma y elimina la ambigüedad que hay en la política del gobierno con relación a este tema de Haití, nosotros nos convertimos en abanderados de la reelección. Y entre el referéndum y esa posición va a ganar de calle. No había que convertirse. Ustedes podían diferir de la reelección y quedarse en el ministerio. Y quedarse en migración también. No, mire, doctor, óigame, el que hizo el pacto con el presidente Medina fui yo. Y el tema, óigame, y el tema medular Yo creo que es lo primero. del pacto con el presidente Medina fue el tema de la nacionalidad. Lamentablemente, en el gobierno hay una corriente con una gran ascendencia, muy cercana al presidente, que tiene una línea de obsecuencia frente a las presiones de los organismos internacionales. Pero ahí está preguntando a alguien que si Leonel es vinchista o Vincho es leonelista. Digamos la verdad. Óigame. Vincho es leonelista. Óigame. Es leonelista. Óigame. Digo, el vinchismo, porque Yo no creo es Vincho solamente. Es leonelista hasta donde quiera Leonel. Óigame, ese no es... Y yo estaba pensando que frente a esa imposibilidad, ok, ya pasó eso y ya estamos divididos y no hay problema, pero ¿y por qué? ¿Por qué Pelegrín no es el candidato de él como fue candidato a diputado? ¿Por qué no? En este momento en que el país, si hay que buscar una gente que no te ha tocado por nada, es Pelegrín y te conoce, tiene la medicina para todas las enfermedades, pero ellos son débiles. Doctor, mire, nosotros estamos como Lo Fuerza bien que Nacional está, lo Progresista. cómodo que yo estuviera Óigame, con un turco. yo le voy a decir una cosa. La Fuerza Nacional Progresista está comprometida con una agenda nacional. Nosotros ahora mismo sabemos que entramos en una nueva etapa de la vida del país. Le voy a decir una cosa. La percepción que uno tiene al día de hoy es que con los escenarios internacionales y los procesos internos que estamos viviendo, el PLD va a tratar de quedarse, pero el PLD tiene que ir pensando en su plan B, de ver cómo sale del gobierno. Ellos nomás tienen tres planes, el A, el B y el C. El A es Leonel, el B Danilo y el C Margarita. Ellos no tienen el Pelegrín, que No, ese es mi plan. No, yo le voy a decir, mire, el escenario que tenemos es un escenario que no puede verse alrededor de candidatura. Es un planteamiento que nosotros le hemos hecho a los dos, a Leonel Fernández y a Danilo Medina, porque ellos son los líderes del partido mayor. Y se lo hemos hecho también a la fuerza de oposición, porque nosotros con la fuerza de oposición hemos estado trabajando los temas de las reformas institucionales. El Estado Dominicano en las presentes circunstancias está muy expuesto, está muy amenazado. Aquí no se trata de armar una candidatura alrededor de una persona, aquí se trata de evitar escenarios. Pero dijiste algo por lo que no dijo el gobierno de Danilo Medina está en una situación difícil, que la está, porque aquí nadie El vota. Estado. Y no el Estado dominicano. El Estado. Aquí todos tenemos. Óigame, el Estado dominicano. Y eso es lo que la gente no quiere Mire, entender. yo dije recientemente de unas declaraciones que la quiero reiterar aquí, porque este es un escenario muy propicio. Primero, ningún actor político, sobre todo del gobierno,
pero también de la oposición, debe aprovechar esta crisis que está viviendo el Estado, la política, el sistema de partido, para tratar de sacar ventajas de tipo particular. En ese sentido quiero decir que se ganaría mucho si un grupo que está en el gobierno, pues si fuera por los funcionarios, los presidentes fueran vitalicios, usted lo sabe. Si fuera por los funcionarios, los presidentes fueran vitalicios. Eso es normal. Es natural, pero ningún grupo puede maniobrar aquí para tratar de sacar ventajas en esta crisis, en el orden político, pero igual digo en el orden económico, porque usted sabe, tiene la experiencia, hemos vivido mucho y hemos visto que ahora mismo hay mucha gente que quisiera que esta crisis derivara hacia un escenario donde el gobierno, las autoridades tengan que entregar, por ejemplo, activos nacionales a precio de cuerpo de delito. Me refiero al sector eléctrico, me refiero al metro de Santo Domingo, al minero, me refiero al Banco de Reserva. Entonces, aquí hay grupos especialistas en aplicar lo que llaman las técnicas del capitalismo de short. Bien. Y lo último para despedir, ningún sector puede aprovechar la crisis, y me refiero a poderes internacionales, para arrancarle al país concesiones en materia de nacionalidad. Y hay sectores nacionales que están jugando el mismo. Claro, porque Haití y los haitianos se han convertido en la moneda de cambio. Ahora tienes que en las negociaciones con los poderes internacionales. Ok, quiero darte las gracias y pedirte una última pregunta. Peregrín, ¿verdad que la fuerza, tú y todos los que componen, porque la fuerza es un sentimiento, más que un partido? Una minoría militante, pero que va a crecer. Sí. Y mucho. Lo que pasa es que decidió limitar su crecimiento. No, pero está bien, óigame. ¿Verdad que ustedes nunca pensaban que esa gente que Bosch crió, alimentó e hizo crecer, iban a resultar con tan poca ética y con tan excesivo apetito de dinero? Mire, en el PLD como partido, que es el partido más grande, hay mucha gente valiosa. Ahora, yo le voy a decir una cosa. El PLD, y nosotros lo hemos visto, lamentablemente ha ido evolucionando. Porque la política dominicana es una política con una cultura de lo mío, amarrada a un mundo de negocios rentistas, y eso ha ido degradando la vida política, el ámbito público, e incluso atrasando al país, involucionando al país en muchos ámbitos. Entonces, yo le he dicho, se lo he dicho abiertamente, con toda franqueza, porque es doloroso. Un partido de liberación nacional, fundado sobre unos principios, sobre unos valores, ahora mismo tiene el riesgo, se ha puesto en el camino de convertirse en un partido de liquidación nacional. Ellos tienen ahora mismo una responsabilidad muy grande. Han venido fallando gravemente en aspectos en que no han debido fallar. Y ahora mismo, en este escenario, tienen una responsabilidad de evitar lo peor. El problema es de pedir a Peregrín y decir que la última frase que plantea es algo que hay que discutir. La responsabilidad del gobierno, del PLD, en un momento en que tiene alianza, no quiero decir otro término, con las principales fuerzas políticas del país, que prácticamente son un solo partido, y ellos tienen el país en sus manos y pueden disolverlo si no tienen que hacer si no hacen lo que tienen que hacer. Y por eso yo entiendo a veces, y creo que no es prudencia, no es miedo, creo que es el temor a equivocarse, lo de Danilo y su silencio, porque es que él sabe lo que tiene en la mano, ¿verdad? Y el otro que anda viajando por ahí huyéndole a la realidad. El comité político del PLD sabe lo que ellos saben lo que tienen entre manos y no saben cómo resolverlo. Mientras hay una serie de gente que lo que quieren es cómo sacan más muebles de un sitio que hay fuego para ver lo que salvan un radio o un televisor. En esto es que están, Nos vemos para ir en esta noche. Un abrazo.